Desarrollados en profundidad. Conduce el abogado Hernán Ferreira Ceballos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión del programa Espacio Libre. El programa que tiene por finalidad la defensa de la libertad en nuestro país. De ahí el nombre, Espacio Libre. Un espacio de conversación lo más relajada posible. Tratar de que los temas se traten en la profundidad, como siempre digo, dentro del espacio que la televisión nos permite, porque siempre es breve y siempre con invitados interesantes que nos aportan. Esa es la idea también de este programa. Hoy tenemos, como ya había internet, ¿cierto? Esta modalidad por la pandemia, a don obispo, al obispo Héctor Cancino del Valle. Obispo, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto de estar conectados con ustedes en esta transmisión en Radio Polar. En Radio Polar Comunicaciones de Punta Arenas. Sí, usted está en el norte, ya la vamos a señalar. Una breve presentación. Usted me mandó algunas, voy a poner algunos ciertos extractos. Algunos solamente, sí. ¿Cierto? Bachiller en teología, ¿cierto? Sí, correcto. Por algún seminario en Buenos Aires, licenciado en teología, también por algún seminario en Ecuador, estudios doctorales en la Universidad Libre de Ámsterdam, en Holanda, del 2011 al 2014. Muy interesante. Candidato a doctor también en ministerio, Cleveland, Tennessee, Estados Unidos. Entiendo que está en eso, o está algún proyecto, imagino, de titulación. Sí, está ahí por defender la tesis, enseguida. Claro. También docente en distintas instituciones, en disciplinas teológicas, ministeriales, metodológicas, conferencista y expositor de la palabra en diversos contextos. Y también ha desarrollado casi por 30 años funciones pastorales y docentes. Y fundador y coordinador nacional de CUPECH, que es la coordinadora de unidades pastorales evangélicas de Chile. Actualmente es obispo administrador de la Iglesia de Dios, región Norte Grande de Chile, y fundador de IEC, Iglesia en Casa de la Iglesia de Dios de Antofagasta, que entiendo que usted vive allá en Antofagasta, pero tiene la administración, la coordinación de CUPECH. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Es así? Bueno, sí. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y la primera pregunta, obispo, ¿qué es la CUPECH, de la cual usted es coordinador? ¿Qué es CUPECH? Sí, CUPECH es una organización que surge desde el norte, en realidad, surge desde Arica. ¿Ya? Precisamente empieza a surgir a través de un eslogan, un intento a la unidad del pueblo evangélico en Chile. ¿Ya? Y obviamente ahí se catapulta un sueño de ir organizando la unidad, que como bien saben, la iglesia evangélica en Chile es una iglesia muy diversa, claro, muy fragmentada, es diversa en todos los aspectos. Entonces uno de los elementos y desafíos nuestros es lograr unidad en medio de la diversidad. Y bueno, y surge esta motivación y bueno, a lo largo del tiempo y los años finalmente formamos lo que es CUPECH, que es una coordinadora de unidades pastorales evangélicas de Chile, que abarca desde Arica a Punta Arenas. En Punta Arenas está el pastor David Payán, que él es el presidente de la unidad de pastores de Magallanes, y a la vez es el coordinador regional, obviamente, de la región. Y así sucesivamente en todas las regiones generar una coordinación con las unidades interdenominacionales. Estamos hablando de varias corrientes, tanto pentecostales, evangélicas, neopentecostales, históricas. Eso es a grandes rasgos, y finalmente también una entidad que trata de conectar los temas de contingencia nacional para interlocutar con los gobiernos de turno, justamente temas transversales que ya son necesarios desde la plataforma evangélica, entregar la opinión, entregar el argumento y frente a todo lo que ocurre en el país. Así que eso ha sido una labor bastante importante de ya más de 10 años que estamos trabajando esto. Ahora, ¿a cuántas personas alcanza? ¿A cuántos fieles entre todas las iglesias de las cuales forman CUPECH? Mira, en su momento, bueno,
es variable, ¿no? ¿Ya? Que esto es muy variable, pero en su momento llegamos a representar unas 3.500 iglesias en Chile. Ya, perfecto. Pero cada iglesia es diversa en su cantidad de gente. Así que estamos hablando de una cantidad bastante interesante, varios cientos de miles de adherentes, lo que no es menor. Pero es una entidad que va bastante, un contenido bastante evangélico en Chile desde Arica a Punta Arenas. Perfecto. Obispo, a ver, entrando ya derechamente a lo que es el programa, digamos, el tema de este programa, ¿piensa usted que está en peligro la libertad en Chile? Ahora, especialmente a partir de los sucesos de octubre del año pasado hasta ahora, quizás antes también, pero a partir especialmente de los sucesos de octubre, a partir también de la pandemia, ¿cierto?, que ha restringido muchas libertades. Eso por un lado, y junto con eso, la libertad religiosa en Chile, ¿está sufriendo algún peligro? ¿Cuál es la visión que tiene usted? Sí, en realidad podríamos decir que la libertad religiosa es un temazo, en realidad, que hoy día estamos discutiendo desde lo que significa la ley de culto, la ley 19.638, sí, en donde desde el momento en que se promulga la ley, entre comillas, se genera esa igualdad de culto con la religión predominante en Chile, y obviamente se generan algunos derechos desde la Iglesia Evangélica, entendiendo que podríamos decir la segunda confesión más importante o más numerosa del país. Obviamente para poder penetrar varios estamentos o esferas de la sociedad cultura con el objetivo de tener presencia evangélica y generar un aporte obviamente a la sociedad. Pero en base a todo lo que ha ido ocurriendo dentro del país, dentro del contexto de América Latina y el mundo, en realidad a veces nos sentimos como amenazados de que la libertad religiosa sea puesta en jaque. Ahora hay ciertos pensamientos ideológicos que de alguna manera atentan directamente contra ciertos elementos que nosotros vamos promulgando, que para nosotros son principios fundamentales que desde nuestra cosmovisión cristiana están fundados en la Escritura Sagrada desde una concepción teológica. Y por supuesto defendemos como cristianos, y nos hemos dado cuenta de que hay una cierta influencia ideológica que ha tratado de ir deconstruyendo. El término correcto es deconstruir, que es una desmantelación en proceso de los principios fundamentales. El concepto de familia, el concepto del matrimonio, el concepto de la vida, que de alguna manera se ha ido desmantelando poco a poco, y que a la vez esto ha sido y está siendo tratado y ha sido tratado también por temas jurídicos dentro del Parlamento, en el fin de poder generar leyes que para nosotros atentan con estos principios desde nuestra plataforma, obviamente, y eso ha comenzado a generar cierta incomodidad hacia el pueblo evangélico en general, porque va vulnerando justamente nuestros derechos de fe. Y eso creemos que de alguna manera estas influencias ideológicas han querido ir contrarrestando la fe o la libertad religiosa con el fin de poder sobreponer otros elementos sobre la fe, entendiendo que Chile es un país religioso. Claro. Creo que más del 90% de la gente chilena profesa algún tipo de religión, ya sea católica, ya sea mormona o fe bahá'í o judaizante, etcétera. Hay una concepción religiosa, mística también, de mucha gente que desea estar conectada a la divinidad. Y obviamente nosotros estamos conectados al Dios de la Palabra, al Dios de la Sagrada Escritura, de la Biblia. Claro. Entonces, pero sí hay ciertas ideologías o tendencias que de alguna manera quieren tratar de capturar o encapsular el concepto religioso. Ahora, hay proyectos o hay intentos también que han surgido dentro del proceso, como por ejemplo, hoy día se dictan clases de religión en los recintos educacionales del país, y por ahí han surgido ciertos grupos que han querido boicotear o han querido interrumpir esa libertad de que los niños o que los jóvenes puedan de alguna manera estar conectados a una clase de religión confesional, con libertad, quizás por decisión de sus mismos padres, y reemplazar la clase de religión por una clase de historia de las religiones, que es más bien un tema histórico, con mezclas filosóficas, pero de ninguna manera
de alguna manera genera un aspecto más transversal o con aspectos religiosos. Y entonces vemos varios elementos. Esto de la ley Mordaza, que también se ha estado discutiendo en el Congreso, o el intento de generar una legislación a través de la ley Mordaza, de poder amordazar justamente conectado con la vulneración de los derechos humanos, de que solo hecho en algunos articulados de poder hablarle de Cristo, por ejemplo, una persona en estos articulados medios extraños están diciendo, bueno, estoy vulnerando los derechos del otro, voy a generar un cierto proselitismo, por lo tanto tengo ese derecho y puedo ser demandado, que esto fuera ley, puedo ser demandado simplemente por compartir mi fe. O sea, entonces, ese tipo de elementos, ese tipo de estructuras de alguna manera, claro, sí, los derechos que a lo mejor podemos tener como en nuestra religiosidad. O sea, esto se amplía, pues ya no es solamente en peligro la libertad, ¿cierto?, religiosa, sino también la libertad de opinión, de expresar, porque la libertad religiosa también implica expresar libremente la fe, digamos, ¿cierto? Ahí termina la libertad de opinión, ¿cierto? Exacto. Ahora se frena esa libertad, y bueno, se habla mucho de las libertades globales, pero por un lado se trata de encapsular justamente esta libertad de manera muy estratégica. Por eso hablo mucho del tema ideológico y de tratar de legislar o tratar de legalizar ese pensamiento con el fin de ir como encapsulando la religiosidad en Chile, pero un encapsulamiento de inhabilitarla literalmente. Entonces de repente nos vemos con esos aspectos como que y ahí entran temas de discriminación también, o sea, de repente entran elementos discriminatorios frente a nuestra profesión religiosa o de nuestra concepción religiosa, frente a acciones que de repente nos vulneran y nos postergan quizás en muchas de nuestras decisiones, nos postergan en muchas de nuestras acciones. A veces se nos torna difícil, por ejemplo, ir a un hospital. Bueno, hoy día en pandemia es más complejo el tema, pero claro, cuando vamos al hospital a asistir a un enfermo, a veces se nos cuestiona el ingreso, se nos impide el ingreso para poder asistir espiritualmente, y a veces por petición de la familia, y a veces se nos dificulta mucho poder accesar a estos recintos hospitalarios para poder simplemente asistir a alguien que está en situaciones complejas de dolor y sufrimiento, con un tema más bien de una asistencia de capellanía, hablemos desde fuera del templo hacia otros recintos. Claro. Entonces todas esas acciones de alguna manera han ido cauterizando y han ido bloqueando también nuestro accionar como cristianos evangélicos en este caso. Ahora, estos temas que usted nos cuenta, obispo, estos temas se tratan dentro de cada iglesia, los pastores los tratan, o es algo más bien que cupular, por así decirlo, y no se trata con la feligresía estos temas. Sí, se tratan. Yo creo que hay una... Bueno, se tratan las cúpulas también. De hecho, nosotros organizamos estructuras donde nos tratamos de interconectar. De hecho, Cupeche es una estructura que interconecta a líderes de distintas congregaciones, de distintas variantes congregacionales, evangélicas y protestantes, en donde tratamos muchos temas son tratados, y de alguna manera conectamos también a la feligresía para que ellos tengan conocimiento de todas estas dinámicas, de todas estas conversaciones, estos conversatorios, de las conferencias que son expuestas, los simposios que son presentados, con el fin de poder analizar en profundidad estas temáticas que de alguna manera se nos genera ciertos conflictos. Y de hecho, todas las leyes, los proyectos de ley que han ido siendo presentados en el Parlamento y en el Senado, claro, generan una incomodidad bastante fuerte a los principios cristianos que por historia hemos sostenido y hemos defendido. Entonces, cuando vemos esa intencionalidad de poder ir vulnerando estos elementos, claro, ahí eso es conocimiento de todo el mundo, conocimiento de toda la iglesia en general de estos temas.
Ahora, usted no señalaba recién, y acá tengo una pregunta, digamos, como que se me adelantó un poco y eso está bien, ¿cierto? Sí. Vamos en la misma línea. Que efectivamente, en Chile y en el mundo, muchas personas dicen que hay una profunda crisis valórica, ¿cierto? De los valores de la familia, de la vida, ¿cierto? Hasta el aborto, el matrimonio igualitario, el odio que muchas veces, y demasiadas veces diría yo, que se expresa por tener una opinión distinta o tener una opinión religiosa. Y de ese punto de vista, ¿cómo, desde una visión cristiana, cómo ve el presente en Chile hoy día y cómo lo visualiza en el futuro? Porque pareciera que estamos, no solamente por la pandemia, sino que también por los sucesos de octubre, como estamos más complicados que en otras etapas de nuestra existencia como país. ¿Cómo ve el futuro y el presente de este país? Mira, en realidad aquí esto tiene muchas facetas y muchos factores. Cuando hablamos de aspecto valórico, hablamos de transversalidad, que esto conecta a las personas de manera transversal. Cuando hablamos de valores, hablamos de muchos elementos que le dan construcción al ser humano en su integralidad, entendiendo que el ser humano no es solamente humanidad, sino también es espiritualidad. Claro. Y en ese aspecto, podríamos decir, de integración, obviamente no podemos despegar al ser humano de estos dos elementos. Entonces, cuando nos vemos enfrentados a este tipo de, como bien dijo, de deconstrucciones o desmantelaciones de los principios, obviamente nosotros vemos en peligro muchos elementos de los que nosotros profesamos o tratamos de construir. Ahora, hay elementos que no son de ahora, son elementos que se van construyendo a través de la historia, como el concepto de la familia, como el concepto del matrimonio, como el concepto de la vida, que no es por eso se llaman principios universales, que son de alguna manera el común denominador de la humanidad, que quizás puede ser alterado por algunos gérmenes culturales, ciertas costumbres que a lo mejor son muy distintas a las nuestras, y hay costumbres en otras naciones del mundo, en algún rincón del mundo, que a lo mejor funcionan de manera distinta, pero en su globalidad siempre hay un fortalecimiento de la familia, un fortalecimiento del matrimonio, fortalecimiento a lo que es la vida, a la libertad, etcétera. Entonces, de alguna manera, cuando nosotros nos vemos con estas crisis que ya están de alguna manera invadiendo el país, y no solamente el país, sino el mundo global, yo creo que estamos viviendo una etapa, y ahí nosotros, nos conectamos también a la palabra. Hay un término griego que el apóstol Pablo enseñaba a su discípulo Timoteo, y él le hablaba del kalepos. ¿Yeah? El kalepos, que es un concepto griego, y el kalepos significa tiempos peligrosos. En los postreros tiempos habrían tiempos peligrosos, tiempos ásperos, tiempos difíciles, tiempos salvajes. Ese es el concepto de Calepo. Quizás dentro de lo que es el movimiento del cristianismo en el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, a través de las persecuciones y la producción de la diáspora, de la dispersión del cristianismo en el imperio, Asia, Europa, Asia Menor, África, y se comienza a diseminar el cristianismo producto de las mismas persecuciones. El apóstol Pablo hablaba quizás con un pensamiento inmediato de que venían tiempos peligrosos para ellos, como iglesia, como cristianismo en desarrollo, pero también tiene un concepto escatológico, un concepto apocalíptico, y ese concepto escatológico también se conecta muy, muy bien a lo que nosotros estamos viendo como mundo global. Y podríamos decir que si transliteramos el concepto del Calepo y lo contextualizamos al tiempo de hoy, encaja muy bien el rompecabezas de que realmente estamos en tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos ásperos, tiempos complejos. Ahora, ¿cuál es mi percepción del futuro? Yo creo que no vienen tiempos mejores para el mundo. Yo creo que esto se va a complicar cada vez más. Creo que la complejidad humana hoy día está en crisis, está colapsando, y cuando hablamos del concepto crisis, hablamos cuando ocurren los eventos traumáticos, desarticulan o desajustan la vida normal, y cuando existe la incapacidad de volver al estado original, caemos en crisis. Y la crisis genera un síntoma, la negación inicial de entender por qué esto no ocurre a nosotros, por qué nos ha tocado vivir esto a nosotros, porque a nosotros nos ha tocado vivir esto. Pero hay dos caminos en la crisis, hay dos caminos muy marcados. Esto también es un estudio que hacen los japoneses después de las guerras mundiales,
puede experimentar tsunamis, terremotos y sobreponerse en ese grado de resiliencia, de sobreponerse en medio del dolor a transformarse en una gran potencia mundial. Ellos hablan de dos caminos también, que es el camino de la muerte, es el camino del peligro que conlleva la muerte. Yeah. Cuando una persona colapsa en la crisis y no encuentra ningún tipo de solución, ni un camino abierto, ni una puerta abierta, ni un camino expedito, muchos autoextinguen su vida y se autoeliminan hasta el suicidio, una depresión profunda. Ese sería como el camino más desastroso. Pero existe otro camino, que es el camino de la oportunidad, que es el camino de la vida. O sea, nosotros creemos, desde nuestra cosmovisión cristiana, que a pesar de las crisis que existen, tenemos esperanza. Tenemos esperanza porque nuestra conectividad o nuestra conexión espiritual está depositada en Dios, está depositada en Cristo. Entonces tenemos una esperanza futura. Hablamos mucho de eternidad y hablamos de un reino distinto al que estamos viviendo, y esa expectativa nos conecta literalmente con lo que está ocurriendo hoy día, como señales claras, precisas, de que el mundo está en grandes problemas y que esto va a ser cada vez más complejo. El estallido social, la pandemia, mira estallido social, hay muchas cosas, digamos. Pandemia, claro. Pero mañana posiblemente y seguro va a ser otra cosa. Obispo, mire, disculpe, estamos por ir a la pausa, pero le quiero dejar plantear una pregunta, porque usted habló de San Pablo, pero también, ¿cierto? Casi la segunda carta de San Pablo dice que Dios no nos ha dado un espíritu cobarde, sino un espíritu de valentía. Es un amor y dominio propio. Claro, sí. De valentía. Y eso yo lo saqué en una, digamos, lo referí a una columna que tengo que en un diario. Y bueno, a la vuelta de la pausa quiero hablar de ese tema, ¿cierto? Porque frente a esta desazón que tenemos, también tenemos que tener, ¿cierto?, esta valentía para enfrentar estos tiempos bastante turbulentos. Sí, así que perfecto. Vamos a hacer una pausa. Le aprovecho de decir al obispo que mantenga la misma idea, porque no va a haber otra. Podemos continuar con el mismo Zoom. Así que vamos a una pausa y regresamos en breve momento. Okay. Ferretería San Marcos, su ferretería amiga, ofrece cocinas magallánicas, diversas medidas con kit de caños, quemadores de 40, 45 y 50 centímetros y demás accesorios. Cocinas combustión lenta tipo mueble con carro, kit de caños, horno con visor y control de temperatura. Termotanque galvanizado 90 litros, horno leña, 2 bandejas, visor en horno, control de temperatura. Todo esto en Ferretería San Marcos, su ferretería amiga, Centeno esquina Condel o Condel esquina Centeno. Haga su consulta al 612-216695. Horario de atención lunes a viernes de 9:30 a 12:45, de 15 a 19:30 horas, sábado de 9 a 19 horas. Atención rápida y personalizada, sanitización constante durante la jornada, con un nuevo producto para las mascotas, Natural Food, alimento premium para perros y gatos. Mis oyentes, diariamente nos enfrentamos con diferentes tipos de energías, buenas, negativas, otras no tan buenas, pero definitivamente hay que saber percibir lo bueno, recibirlo, aceptarlo y lo malo desecharlo. Cuando usted, querido oyente, empieza a percibir malos olores en su casa, en su oficina, en su negocio, olores nauseabundos que no se van a pesar de la limpieza, a pesar de que usted perfuma, de que usted aromatiza, pues ahí es la manifestación de energía de fuerzas negativas que tal vez están circundando ese espacio, que están irradiadas contra usted para verlo destruido, para verlo fracasado, para atormentarlo. Cuando usted no duerme bien, cuando en las noches se levanta exhaustivo, cansado, deprimido, muchas veces triste, sin ninguna explicación aparente, cuando tiene usted pesadillas constantes, cuando se enfrenta a esa temperatura de corporal que hace que se desespere, que se angustie, a pesar de que tal vez esté haciendo frío, sienta usted calor, o el contrario, está haciendo calor y usted sienta frío, son percepciones que su cuerpo está manifestando, son irradiaciones de fuerzas oscuras que otros le imponen para desajustar su equilibrio a nivel emocional, a nivel mental y a nivel físico. Por eso hoy queremos invitarlos para que conozcan
conozcan cómo a través de la ayuda y orientación del oráculo de los ángeles podrá vencer al enemigo y apartarse de las fuerzas del mal, quitarse de encima energías que lo bloquean, que lo detienen y que no lo dejan progresar ni en la salud, ni en el amor, ni en el trabajo, o tal vez se empieza a irradiar lo que denominamos la mala racha, es decir, que todo lo malo le está sucediendo, que todo lo adverso se está manifestando. Conozca hoy cómo a través del oráculo de los ángeles podrá vencer a ese enemigo oculto, podrá liberarse de esas cadenas que lo atan a esa desgracia, a esa energía maligna, a esa situación oscura que lo único que impone sobre usted son fuerzas negativas y fuerzas que lo detienen. Es decir, que lo amarran, que lo atan, que lo estancan, que lo llevan a un abismo donde usted no ve esa luz en el camino. Aquí estamos nosotros para ponerle punto final a sus desgracias, a su fracaso económico, a su ruina económica, sentimental, a su vida laboral estancada o tal vez donde no logra avanzar. Recuerden que atendemos todos los días en Armando Sangüesa 1124, entre Errázuri y Fagnano, a 2 cuadras de la Plaza Central. Atendemos interior por la entrada de vehículos. Para que usted tenga mayor información, entre en contacto directo a través de nuestra línea telefónica 94000-9953, 94000-9953. Llame ahora mismo y agende esa consulta donde va a encontrar una respuesta, una solución y una orientación, y definitivamente sus problemas serán en este momento, a partir de este momento, liberados, cortados de raíz, sanándole de cuerpo, de mente y de espíritu y encontrando el camino de la felicidad.